Versículos 17 y 18. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Cuántos tienen la cita ya? Amén. Yo le voy a dar lectura primeramente y luego ustedes, ¿les parece? Primero de Juan 3, 17 y 18. Dice la palabra: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ahora ustedes? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hermanos, ¿será lo mismo decir Dios te bendiga o decir te bendigo? ¿Ustedes creen que es lo mismo? No. Y hermanos, si los cristianos tenemos esa palabra ya de cuenta como si estuviera bien decirle a todo el mundo, ¿verdad? Dios te bendiga, y lo usamos de una manera que a veces hasta nos creemos que estamos haciendo bien. ¿Sí o no? Es común entre los cristianos decir Dios te bendiga, pero nada más es de aquí, inclusive de los dientes nada más para afuera, ni siquiera de dentro de la boca, ¿verdad? Nada más es de los labios hacia afuera. Y otra cosa es decir te bendigo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Sí? Hermanos, según la Real Academia de la Lengua Española, los significados de la palabra, ¿verdad? El significado de la palabra bendecir es el siguiente. Escúcheme bien para que aprendan. Amén. Cuando tú le dices a una persona Dios te bendiga, ¿verdad? O inclusive a veces nosotros a Dios decimos que bendecimos su nombre, ¿verdad? Es lo que decimos, ¿verdad? Señor, bendecimos tu nombre. Según la Real Academia Española, lo que estamos haciendo en ese momento es alabar, engrandecer y ensalzar. Eso es lo que significa cuando decimos Dios te bendiga. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos te bendigo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la providencia, ¿verdad? De proveer, de colmar de bienes a alguien y de hacerlo prosperar. Es cuando tú estás haciendo ese te bendigo. Es algo muy diferente, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer, ¿qué dice? A ver, el primer versículo. Que si alguien dice y ve a su hermano, ¿qué dice? ¿De qué manera podemos más bendecir el nombre de Dios? ¿Decirle a Dios te bendigo así con nuestra boca? ¿O actuar ayudando a los demás? ¿Cómo podemos bendecir más a Dios? Actuando, ¿verdad? Porque una cosa es decir de labios y otra cosa es actuar. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está
Entonces, la iglesia hoy en día está en esa situación, ¿o no? Está en esa situación. Y hermanos, ¿en qué sentido podemos bendecir a Dios? En el sentido como a veces hacemos, ¿verdad? De alabarlo, engrandecerlo, ensalzarlo. Y esto lo hacemos por medio de palabras. Y hermanos, pero eso es bueno, ¿verdad? Que nosotros, tanto nosotros con nuestra boca, alabemos a Dios, pero también conjuntamente, ¿qué tenemos que hacer? Mediante hechos. Porque una cosa es hablar por hablar y otra cosa es hacerlo, ¿o no? Llevarlo a la práctica. Dios, dice la Biblia, que Él ha puesto obras delante de nosotros para que las hagamos. Quiere decir que nuestra fe no es correcta si no hacemos las obras, ¿o no? ¿Cómo puedes decir tú que tienes fe si no tienes obras? Muéstrame tu fe mediante tus obras. Estamos en lo cierto. Y hay muchos, ¿verdad?, que solamente de labios, pero que están cerrando su corazón ante las personas. Y los mandamientos más grandes de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y ahí se cumple, dice, toda la ley y todos los profetas. Amén. Entonces, hermanos, dice allá el Salmo 103, 21, ¿verdad? Dice: bendigan a Jehová ustedes, todos sus ejércitos, ministros suyos, dice, que hacen su voluntad. Dice Salmo 103, 21, a ver, alguien que lo lea. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Que hacéis su voluntad. ¿Cómo bendecimos a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Dios, hermanos, cuando tú vas en el nombre de Jesús y ayudas a otros, ¿verdad? Dios, hermanos, se regocija. El corazón de Él se alegra. Amén. Que simplemente tú le digas: yo te bendigo, Señor, y con labios nada más, pero tu corazón está cerrado, ¿verdad? Está de alguna manera, no sé, a veces somos mezquinos, somos egoístas, tenemos ese problema en nuestro corazón. Dios necesita sanar nuestro corazón. Una de las cosas, dice el Señor: bendiciendo te bendeciré. Pero está hablando cuando tú actúas, cuando tú bendices a otros. Dice: bienaventurado es más el que da que el que recibe. Hermanos, el reino de los cielos, el amor de Dios se muestra cuando damos. No puedes mostrarlo de otra manera. Sí, lo podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesús, que dio todo. Los apóstoles dieron hasta sus vidas. Pero a veces no entendemos el Evangelio. Bueno, a lo mejor sí lo entendemos, pero lo acomodamos a como nos conviene. Y ya decimos: ya estoy adentro, ya soy salvo. No, hermanos, tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? No podemos alabar a Dios solamente de palabras, sino también haciendo obras beneficiosas. No lo vamos a hacer a Él directamente, porque Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él no tiene necesidad, hermanos. Pero cuando lo hacemos a otras personas, Dios se agrada, ¿o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a abrir, yo quiero que usen la Biblia, a ver, con voz
fuerte. Hebreos 13:16, ¿qué dice? A ver, esos escrimas bíblicos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que entonces que Dios se agrada cuando tú actúas. Amén. Cuando tú haces el bien a otros. ¿Sí o no? Proverbios 19:17, ¿qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Y dice que cuando tú le das al pobre, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás prestando? A Dios. No le estás dando al pobre. Pero en ese momento tú le estás prestando a Dios. ¿Y cómo te lo va a regresar Dios? Con intereses. ¿O no? Dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y a veces nosotros no sabemos, tenemos la bendición, pero no la hacemos efectiva en nuestras vidas porque nuestros corazones están cerrados a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ahí ese problema y es grave, hermanos, ese problema. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Fíjense. A ver, vamos a repetir ese texto. ¿Qué dice? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando alguien tiene necesidad, nos hacemos como que no oímos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pasamos de largo, o decimos no nos interesa, y no sabemos. Hermanos, ¿ustedes saben cómo están la gente de la iglesia? ¿Saben cómo están viviendo? ¿Cómo están? ¿En qué situación están? No lo sabemos, ¿verdad? Porque estamos tan enfrascados en lo nuestro, en hacer lo nuestro, que nos olvidamos de lo demás. Y la Biblia dice que debemos bendecir primeramente a nuestra casa y a la familia de la fe primeramente, y después a los demás. ¿O no es cierto? Hace rato pasé por una tienda ahí en Cuitlava. Yo llevaba un pedacito de pastel que me dieron. Tuve una reunión de pastores. Y digo, ya vengo lleno, ya me lo como al rato. Y vi a la hermana Guille y a su niña, salió corriendo esta Fátima cuando me vio y fue a abrazarme. Y fui a ver a Guille. Guille está encargada de la oración de la iglesia de Palmillas. Y hermanos, está bien enferma y trabajando. Bien enferma y trabajando. Y ella está orando, está pidiendo oración por los demás. Y así está trabajando. Y a veces nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos. Yo le digo, pues ten ahorita el pastel y luego al rato te hablo luego para ver qué podemos hacer, ¿no? Pero se me compungió el corazón. Y en ese momento me dieron ganas de quitarla de ese lugar y llevarla al médico. Pero no quiso él. Entonces, siento que podemos hacer más en esos aspectos que puede agradar más a Dios cuando interactuamos, ¿sí? En las obras, en hacer el bien, que a veces en otros aspectos que a veces
creemos que estamos haciendo lo correcto, pero que lo más elemental estamos dejando de hacer. ¿O no? Y la Biblia, hermanos, aquí es muy específica, ¿verdad? Allá, Mateo 5:16 dice, así alumbre la luz de ustedes, dice, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen. ¿Qué más dice? A ver, Mateo 5:16. A vuestro Padre que está en los cielos. A ver, así dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, entonces cuando la gente vea que verdaderamente el amor de Dios está en ti, ¿qué van a hacer ellos? Se van a acercar y van a glorificar a Dios. Pero a veces la gente, hermanos, ¿sabe qué es lo que dicen de los cristianos? Para ser como Él, mejor ni me meto. Porque el mayor mal testimonio a veces lo dan los cristianos. A veces somos buenos a ver la gente conversa. De verdad, yo he recibido ayuda de personas inconversas que yo a veces me sorprendo y digo, bueno, yo quisiera ver esto en los cristianos. Y a veces lo veo en personas inconversas. Cuando se supone que el cristiano es el que tiene el amor de Dios en sus corazones y el inconverso no. Pero es todo lo contrario. Dice que llegó un pastor con sus maletas. Llegaba de visita a una iglesia. Y llegó con sus maletas nuevecitas, ¿verdad? Y bien vestido el pastor. Y salió uno de los diáconos. Lo ayudo, pastor. Dice, espérate. Dice, ¿tú diezmas? Y le dice, pues a veces sí, a veces no. No toco mis maletas. Si estás robando a Dios, ¿qué me espero yo de ti? Imagínense cómo somos con Dios nosotros. Y creemos que estamos bien. Mucha gente que está robando a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. A veces, hermanos, hasta con los más cercanos. No sé, de verdad. Yo tengo un vecino, hermanos, que me ha hecho la vida imposible siempre. Y no lo podía ni ver. Cuando estaban sus niños, chiquitos, su esposa tiraba todos los pañales para la azotehuela. Construyó y me destruyó toda la losa arriba. Todo el escombro me lo aventó. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y comencé a acercarme con él, a platicar con él. Y apoyarlo. Y ahora yo me llevo bien con él. Y le digo una cosa, él, cualquier cosa que alguien que ve que va a entrar a mi casa, él me cuida. Y también con el otro vecino y con el del frente. La Biblia dice que tenemos que ser luz. Y hermanos, y a veces somos todo lo contrario. Cuando el Señor te dice que ama a tu enemigo, ¿a qué se refiere cuando te dice ama a tu enemigo? ¿Sí? Cuando habla de amar, está hablando de interactuar, de accionar. No es nada decir, te amo y allá de lejos te veo, ¿verdad? O no te hablo, o si me escondo para no hablarte. Cuando habla dice ama, te está diciendo actúa, ven y ten una buena amistad, búscalo, platica con él, trata de llevarte bien con él, ora por él, ¿o no?
Pero lo que menos hacemos es eso. Estamos en contra de las Escrituras. ¿O no? ¿En qué sentido podemos bendecir a nuestros hermanos y a las demás personas? No es lo mismo decir te bendigo que decir que Dios te bendiga. Porque con la segunda expresión, hermanos, el que bendice no es aquella persona, sino es Dios. Cuando tú dices Dios te bendiga, el que bendice es Dios. Tú no estás haciendo nada. ¿O no? ¿O qué estás haciendo tú? Nada más diciendo unas palabras que te las aprendiste y que salieron, pero no estás haciendo nada. Tú estás haciendo cuando vas y bendices verdaderamente, en hecho, a las personas. ¿Sí o no? Es entonces cuando te cuenta a ti. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando a ti te cuenta. Dios va a hacer algo, ¿verdad? Él va a mejorar nuestra situación económica, mental, corporal, espiritual, pero cuando tú hagas lo correcto. ¿O no? Cuando la palabra haga rema en ti, entonces Dios va a actuar. Dice la Biblia, fíjense lo que dice, que al de corazón generoso, dice que Dios le va a dar para que sea más generoso. Hay un principio bíblico ahí que aún nosotros no logramos entender. Dice que el que siembra escasamente segará, y el que siembra abundantemente cosechará. Que Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría en su corazón y no con tristeza. Entonces a veces no tenemos bendición porque tenemos tristeza, sentimos obligación, nos duele. Necesitamos sanar nuestro corazón, pedirle a Dios que nos sane nuestro corazón, porque a veces tenemos nuestro corazón como el del faraón, duro, ¿o no? Entonces, decir te bendigo solo por decirlo, sin hacer nada, no beneficia nada. Por lo tanto, no es una bendición. ¿O no? Puesto que una bendición es la obra o el producto que va a traer bienestar a una vida o a tu vida. Amén. Y cuando una persona te dice te bendigo, entonces queda entendido, queda implícito que esta persona tiene que hacer algo para mejorar tu estado general. Y si no hace nada, entonces no es una bendición. Pero cuando Dios bendice, lo hace prosperándonos y dándonos bienestar. ¿O no hace eso Dios? Cuando Dios dice te bendigo, es que imagínate cuando Dios dice eso, ¿qué pasa en ti? Cuando dice te bendigo, está hablando Dios, está hablando de manera integral, ¿sí o no? En tu economía, en tu trabajo, en tu salud, en tu condición espiritual, a tus hijos, a lo que tienes. Dios, hermanos, lo hace de esa manera general. Pero nosotros somos como el asadón, nada más queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos bendecir a otros. Dice el Señor, da de gracia lo que has recibido de gracia. A veces Dios nos bendice y nosotros cerramos nuestro corazón a los demás. ¿O no? Entonces, el amor de Dios se expresa cuando tú estás haciendo las obras, cuando tú estás verdaderamente caminando en la bendición. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bendecir a alguien no solo es decirle, ¿verdad? Porque con esta frase
Lo que estás haciendo es invocar una bendición que venga de Dios. Y una persona nos puede bendecir, ¿verdad? Sin decirte Dios te bendiga. ¿O no? ¿Cuándo qué? Cuando te provee, ¿verdad? De algo que tú careces. Por ejemplo, dinero, comida, ropa. Porque ¿de qué valdría si le dijera a un pobre te bendigo en el nombre de Jesús? Y si tú tienes para darle de comer o para darle dinero y no lo haces, ¿de qué te sirve a ti? Porque la fe sin obras, dice, es una fe muerta. ¿No? Es una fe muerta. Entonces, un te bendigo sin obras es una bendición ineficaz, porque no está acompañada de la verdadera bendición, que es la obra. Así que bendecir implica obrar. Por lo que Dios te bendiga significa que Dios haga algo para mejorar tu situación general actual, o simplemente que Dios te haga prosperar y te dé bienestar, pero tú no estás haciendo absolutamente nada. Cuando a veces Dios te está usando a ti para que tú bendigas y tú no estás desobedeciendo, porque pecar hay muchos que somos negligentes al llamado de Dios. Dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le he pecado. Y a veces Dios te está usando para que tú bendigas a otros y tú te cierras a obedecer a Dios. ¿O no? O a veces porque te llegan personas que tú tienes que ayudar. O te ponen en un momento en el cual tú tengas que actuar y tú te estás cerrando, o te haces como que, iba a decir, te haces el zonguito, ¿verdad? Como que, y cierras tu corazón. En ese momento tú estás ofendiendo a Dios. Es pecado de omisión o negligencia. ¿No? Allá en Lucas 6, 27 y 28, alguien que lo lea. 6, 27 y 28, ¿qué dice Cristo ahí? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense, ¿hasta dónde se va Jesús? Fíjense, ¿hasta dónde se va? Dice que amen a sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que actuar, acercarte a ellos, ¿sí? Demostrarle que no lo aborreces, que a lo mejor él hizo mal, pero que en ti no hay ese rencor y tú le estás dando tu amistad, ¿sí o no? Ahí está, actúa, te dice el Señor. ¿Qué más dice? Haz bien a los que te aborrecen, en lugar de que le pagues con un mal, que no le hables, que dice, ves y hazle el bien, ¿verdad? Si tú ves que está batallando, que tiene una situación difícil, ve y ayúdalo, haz el bien, no cierres tu corazón, hermanos, porque cuando tú haces eso contra tus enemigos, contra los que te calumnian, contra los que te aborrecen, créelo que Dios va a estar agradable, va a estar contento contigo. Porque estás yendo más allá de los límites del ser humano, del que nadie hace eso. Tú lo estás haciendo por amor a Cristo. Pero en cambio, hacemos todo lo contrario. ¿Qué hacemos cuando viene alguien que te cae gordo? A ver, dime, ¿qué haces? No, ahí viene eso que no. O inclusive a veces hasta los mismos cristianos, ¿verdad? Le dices a alguien, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano, y se va la mano. No me callo, ¿verdad? Sí, empiezas a hablar de eso es hipocresía, ¿o no? Y hermanos, si Dios nos está viendo, ¿o no? Que
el sentido, ¿verdad?, de estos dos versículos es: haz el bien a tus enemigos. Aquí se usan 3 frases para describir los actos beneficiosos que le podemos hacer a nuestros enemigos. Dice: hazle el bien. Quiere decir, haz buenas obras. No pagues mal por mal a nadie. Si te hacen un mal, págales con un bien. Hagan obras provechosas para las personas que los odian y los maltratan. O como está escrito, dice allá en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. ¿Para qué fuiste llamado? Para heredar bendición. Pero si tú no haces lo que Dios dice, entonces ¿qué va a pasar ahí? Yo el día de ayer tuve una situación. Una mujer ahí me calumnió y hizo cosas que al final se supo que ella estaba haciendo mal, pero me calumnió y quería que me corrieran. Fue y me acusó con el presidente municipal. Y el presidente municipal sabía qué persona soy yo. Dice: yo lo contraté porque lo conozco. Y me defendió. Y hubo testigos a mi favor de que la que estaba obrando era esta persona. Y esta persona me veía cuando yo llegaba ahí al palacio, y me veía con un odio y me quería casi comer. Yo nunca le hice nada. Yo sé que fue Satanás el que le inyectó toda esa cosa. Yo nunca le hice nada. No sé, la verdad digo, no, bueno, el diablo es tan tremendo que te pone personas que te quieren hacer daño. Y así, y el día de ayer estuvo delante de mí y necesitaba que yo la atendiera porque tenía que pasar conmigo. ¿Y saben qué? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y ven a ver, son estos papeles, yo te ayudo y están ya listos. Oh, me dice, gracias. Nunca en su vida Dios pensó decirme eso. Y ella se fue. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera actuado de otra manera? ¿Cómo me hubiera visto yo? A veces Dios te pone para personas así, para ver cómo actúas, para ver si verdaderamente tienes fe, para ver si verdaderamente lo obedeces. A veces Dios te permite esas situaciones para ver de qué estás hecho. ¿O no? Y muchos dicen: yo soy cristiano, yo alabo a Dios, yo voy a la iglesia. Como el fariseo, a veces estamos pidiendo ofrendo y hago esto y hago lo otro. Pero no, hermanos. Seamos sinceros, honestos y transparentes delante de Dios. ¿Amén? Cuando dice bendigan, ¿verdad? Está hablando de prosperar a los demás. Que seamos de provecho para otras personas. Que no sirvamos como estorbo, sino como alguien útil. Porque cuando tú le dices a alguien: te bendigo en el nombre de Jesús, pero en realidad le causamos molestia o somos estorbo a esa persona, entonces realmente no somos bendición para ellos. Dice Romanos 12:14: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Aquí dice, ¿verdad? Hagan bien a los que los persiguen, hagan el bien y no el mal. Y curiosamente, uno de los significados de la palabra griega, ¿verdad?, kataromi, que significa maldecir, es el de arruinar. Cuando tú maldices a alguien, lo estás arruinando. Así que cuando arruinamos a alguien, sea espiritual o material, lo estamos maldiciendo. Y es alguien que está practicando un evangelio falso. Porque el evangelio de Dios no.
está en realidad maldiciendo y no bendiciendo, porque está arruinando a las demás personas y las está conduciendo a la perdición. ¿Cuándo hemos actuado así? Que por nuestra causa algunos se alejen y que seamos de estorbo. Ahí los estamos maldiciendo, los estamos arruinando y estamos haciendo daño primeramente a la obra de Cristo. ¿O no? Entonces, el Dios te bendiga no es malo usarlo. Mas en este caso, la persona que pronuncia estas palabras solamente declara por fe que Dios va a bendecir, ¿verdad? A esa persona. Pero el que bendice es Dios y no la persona. Y es más efectivo cuando tú estás verdaderamente ayudando a la persona. Es más efectivo. El Dios te bendiga. Amén. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Y haré de ti, dice, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? Dice allá Génesis 12:2. Pero esto no quería decir que Abraham iba a andar por ahí diciéndoles a todos te bendigo, sino más bien que él iba a ser la causa de la bendición. Es decir, su presencia o intervención en cualquier situación sería para una mejora del asunto, ¿verdad? Así que debemos ser nosotros que nuestra presencia e intervención en los asuntos de esta vida sea para mejoría de las personas y no para su ruina. Cuando Dios te dice que tú eres luz, está hablando de eso. Cuando Dios te dice que tú eres la sal, la sazón, está hablando de eso. Sé luz, sé sal. Sí, que tú seas una bendición para otras personas. Pero hay veces, hermano, al que menos se quieran acercar es a un cristiano. ¿O no? Hay muy malos testimonios. Tenemos que reflexionar, hermanos, lo que dice Primera de Juan, ¿verdad? 3:17. Ahí nos lleva a cuestionar nuestra propia vida y nuestra conducta delante de Dios. ¿Estamos verdaderamente atentos a las necesidades de los demás en un mundo donde la autosuficiencia y el individualismo prevalece? La Biblia dice que los hombres de los últimos días, ¿cómo serían? Engañadores, egoístas, ¿verdad? Violentos, amadores, dice, de sí mismos más que de Dios. A veces estamos calificando dentro de esas personas, cuando se supone que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Imagínense si estamos llevando a Cristo, el nombre de Dios, en vano. Sí. Este versículo nos desafía, hermanos, ¿a qué? A abrir nuestros corazones y abrir nuestras manos a aquellos que nos rodean. Y lo vuelvo a repetir, la verdadera manifestación del amor de Dios se evidencia en cómo tratamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a cómo tratamos a los demás. Ahí se evidencia verdaderamente el amor de Dios en nosotros. De otra manera no se puede evidenciar, solamente de esa manera. Entonces, cuando yo veo a una persona que es mezquina y es egoísta, o es altanero, o es así, solamente de labios alaba al Señor. La persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón se ve en lo que hace. Entonces dime qué haces y te diré a quién sirves. No todos son de Dios, aunque digan que son de Dios. Este versículo nos invita, hermanos, a considerar, ¿verdad?, el papel
de la congregación, de la comunidad en la vida cristiana. Y la iglesia no solamente debe ser un lugar de adoración, sino también un espacio donde se fomente la solidaridad y el cuidado mutuo, donde vamos a empezar a practicar. Por eso les decía, a veces se está poniendo ahí en el WhatsApp, hermanos, oremos por esto y oremos por el otro, y son palabras que se están escribiendo en el WhatsApp, ¿sí? Y te duermes y ya se te olvidó. Pero ¿cuántos nos hemos preocupado verdaderamente y hemos ido a ayudar a los que verdaderamente están necesitando? ¿Cuántos nos hemos levantado de nuestra comunidad y hemos ido personalmente a hacer algo por esas personas? Díganme, ¿cómo se sentirá la persona cuando te vea llegar y que te digas, hermano, vengo a ayudarte? ¿Cómo se sentirá eso? Yo cuando estaba en el hospital y llegaron ahí, Julio, llegó, ¿quién más? Mi hermana Isabel y Eli. ¿Cómo creen que me sentí yo? Bueno, ponte en los zapatos de los demás. A veces Dios te quiere promover, pero tú no te dejes. Sal de esa caparazón. Tenemos que empezar a activarnos. Queremos que este año sea de bendición, que esta iglesia se va a llenar, hermanos, cuando nosotros verdaderamente comencemos a actuar en la fe. Dios no va a mandar a nadie, créanlo, si nosotros no comenzamos a cambiar. La Biblia dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo era la iglesia? A ver, dígame, ¿cómo era esa iglesia? ¿Qué dice? Que tenían todas las cosas en común. Oraban nosotros por nosotros, estaban llenos del Espíritu Santo, se amaban, no había necesidad. Dios quiere ser esa iglesia, desea esa iglesia. Dice que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no de labios, sino de hecho. ¿O no? Porque de labios es religiosidad. Dios no quiere religiosos. Entonces, la práctica de la generosidad y la compasión no solamente cumple con un deber moral, sino que se convierte en un testimonio visible del amor de Dios que habita en nosotros. ¿O no? Al final, hermanos, la exhortación de Juan no es solamente un llamado a la acción, sino es una invitación a una vida transformada por el amor divino. Y en la medida que nos comprometemos a vivir en amor y servicio, ahí entonces comenzamos a reflejar la esencia misma de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La gente va a venir cuando estemos verdaderamente en ese parámetro. Entonces se va verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, verdaderamente vamos a caminar en autoridad, vamos a caminar, hermanos, en todo lo que Dios, en las virtudes de Dios. Pero tenemos que comenzar, tenemos que dar el primer paso. Salgamos de la cápsula donde estamos metidos. Comiencen verdaderamente, dice que debemos provocarnos, dice, al amor y a las obras. Hagámoslo, aunque sea poco a poquito. A lo mejor no tenemos las condiciones económicas, pero a veces no es necesario solamente el recurso. A veces, por ejemplo, no sé, ayudar no, hay tantas cosas que podemos hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿O no? ¿Sí o no? Yo una vez promoví algo y Dios no tuve respuesta. No sé si se acuerdan de que Dios me había puesto que teníamos que hacer algo aquí en la casa de la hermana Vicky. Y lo dije y no hubo ningún pronunciamiento de nada.
Y es el lugar donde venimos a adorar, ¿o no? A ver, ¿cuánto le estamos pagando a la hermana Vicky por estarnos en este lugar? Y estamos 2 veces a la semana. Usamos la luz. Nos dan agua. Entonces, siendo que debemos empezar por, aunque sea pequeñas cosas, pero tenemos que hacerlo. ¿O no? Porque el Cristo viene pronto, hermanos, y ¿en qué condición nos va a encontrar? Entonces, la reflexión de hoy es: no es lo mismo decir de labios Dios te bendiga que yo te bendigo, ¿verdad? Accionar, no es lo mismo. Y usamos mucho esa palabra, a Dios te bendiga, ¿sí? Pero no lo sentimos, no lo vivimos, no lo estamos nosotros haciendo. Verdaderamente vamos a estar bendiciendo cuando actuemos, ¿verdad? Cuando vivamos la palabra de Dios. Amén. Yo sé que muchos de ustedes tienen en su corazón, ¿verdad?, el deseo de hacerlo. Inclusive a veces sí lo hacen. Sí, yo lo he visto en muchos de ustedes. Bueno, pues vamos a tratar de mejorarlo todavía más, ¿o no? Vamos a tratar de mejorarlo, porque entonces va a fluir la bendición de Dios en nosotros, primeramente, para que podamos bendecir a los demás. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Bendiciendo, te bendeciré. Bienaventurado es más el que da que el que recibe. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Así que todo lo que tú tienes, lo que eres, es porque Dios te lo ha dado. Amén. Así que vamos a decirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que nos guíe. Amén. ¿Qué podemos hacer? A veces hay pequeñas cosas, ¿verdad?, que se convierten en grandes. Dice allá en Job, ¿verdad?, si tu principio empezó pequeño, dice que Dios lo va a hacer grande en sobremanera. Pero cuando comencemos a actuar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Padre, hay mucho todavía que tenemos que aprender. Hay que atesorar, Señor, esta palabra. Dios, te rogamos, bendito Padre Celestial, que nos ayudes a tener una fe viva, una fe genuina. Tu palabra dice, Señor, que no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras, si no actuamos, porque es una fe inválida, Señor, una fe ineficaz cuando nosotros solamente lo hacemos de palabra y no de obra, Padre. ¿Cómo podemos, bendito Dios, decirle a alguien que tiene necesidad, Dios te bendiga, si no hacemos nada por la persona? ¿Qué mérito tiene cuando hacemos eso? Pero en cambio, Señor, cuando actuamos, podemos decir, bendito Dios, que tú actúas a través de nosotros. Dice la Biblia que el que presta al pobre le está prestando a Dios. Padre, ayuda, Señor, nuestro corazón. Quita la dureza, quita el egoísmo, Padre. Y si damos, Padre, que nadie lo sepa, que nuestra mano izquierda no sepa lo que da la mano derecha, que lo que hagamos, lo hagamos como para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Que glorifiquemos tu nombre, Señor. Y sabemos, Dios, que tú de manera pública, Señor, nos vas a levantar. Que seamos luz y no tinieblas. Que seamos esa sal, bendito Dios, una sal que sazone, no una sal insípida. Padre, si hemos tenido omisión, negligencia, por cualquier situación, por cualquier cosa que has puesto delante de nosotros para actuar en la fe y no lo hicimos, te pedimos perdón.
Quita, Señor, todo aquello que estorbe nuestra relación contigo. Tú quieres ocupar, Señor, el trono de nuestro corazón. Quieres ocupar, Señor, dirigirlo como un capitán, Señor, que toma el timón de un barco para dirigirlo a buen puerto. Así quieres tomar el rumbo de nuestras vidas. Y sabemos que estando en tus manos, Padre, nos va a ir bien, vamos a estar bien, vamos a ser bendecidos. Padre, ayúdanos a quitar el control de nosotros, el ego, el yo personal, y que demos la gloria y la honra con nuestra vida a tu precioso y santo nombre. Ayúdanos, bendito Dios, y perdónanos a adorarte verdaderamente. Todo, Señor, nuestro ser, bendito Dios, postrado a tus pies, Padre. Pongo la vida de mis hermanos, Dios, de todos y cada uno, mi vida la pongo en tus manos. Ayúdanos, bendito Dios, a hacerlo, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Que la paz, el amor y tu perfecta comunión sea con todos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Yeah.
que cuando le digamos al Señor te bendecimos, es porque ya estamos actuando, ¿verdad? Entonces nuestras palabras van a tener más valor, van a ser más efectivas. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.